Vamos a grabar ya nuestra clase. Y ahora sí voy a compartirles pantalla, ¿no? Entonces, para saber cómo vamos a trabajar en nuestra plataforma Moodle. Aquí está su curso, ¿sí? Usted es el 8.2. eh, y aquí, pues bueno, ya quienes han podido leer, les he puesto una bienvenida y nuevamente les ratifico, bienvenidos a esta aula. Tenemos aquí unos pensamientos importantes para que reflexionen, ¿sí? Unas instrucciones generales en donde les he explicado cómo se iban a desarrollar el tema de los horarios de las clases sincrónicas, ¿sí? Y en cada uno de los temas, aquí están las políticas de evaluación y asistencia que usted va a tener dentro de nuestra modalidad virtual. eh, ¿Qué materiales de trabajo van a tener? Aquí está su carpeta, está normativa para trabajos, es decir, que aquí está el código, el código tributario, está la Constitución, están la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, entre otras normativas que usted dándole clic aquí va a poder revisar. Si yo le mando una actividad a desarrollar dentro de la normativa, ¿verdad? Usted puede acceder a esta carpeta y la va a encontrar. No quiero que nadie me diga yo no tengo el código tributario o no encontré esta ley, no la puedo comprar, no la puedo... Aquí está todo. Entonces usted no va a tener ningún problema en desarrollar las actividades que yo le voy a mandar, ¿verdad? Y casi todo el material siempre va a estar cargado en nuestra plataforma Moodle, ¿sí? Aquí tenemos un chat que, digamos, es un chat comunitario, ¿sí? Un foro de debate que podemos abrir, ¿verdad? O que podemos ver. Siempre vamos a estar, digamos, debatiendo, ¿sí? Esta es nuestra primera unidad que debíamos desarrollarlas el 3 de julio, ¿verdad? Y aquí estaba, digamos, nuestra primera planificación. Y en esta planificación, usted siempre la va a encontrar en todos los temas, ¿sí? Esta agenda o planificación semanal. Ya aquí, como ustedes pueden ver, vamos a ver cuál es el tema que vamos a tratar. Vamos a ver las clases Zoom, ¿verdad? Todas las clases, después de que terminen, ustedes tendrán activa una lección, ¿sí? Tendrán activa una lección y siempre habrá un foro de preguntas. Ustedes, por favor, no me hagan las preguntas en el chat de esta clase, sino que más bien mantenga su plataforma Moodle abierta y en ese foro de preguntas en clase usted me hace las preguntas y así también nosotros podemos tener un registro de todas las dudas que han tenido y que obviamente les va a permitir repasar, fortalecer sus conocimientos, ¿verdad? Y repasar un poco los temas de clase, ¿no? Entonces, también estará visible para todos, no será pues solamente para una persona, sino que quizás usted diga, ay, se me viene esta inquietud, voy a revisar en el foro a ver si es que alguien preguntó y si no, pues pregunte, ¿no? Y lo pueden hacer en cualquier tiempo, así que no hay ningún problema. No tiene límite ese foro, sino que si usted está revisando la actividad uno o dos, ¿verdad? En cualquier momento y quiere hacer una pregunta, lo más probable es que a mí me llegue el aviso de que ha hecho una pregunta y revisaré pues el foro para darle respuesta. ¿Ok? Ustedes tienen una actividad que realizar, no sé si ya le hicieron algunos, si es que pudieron entrar, a pesar de que esto se activó el día de ayer recién, el listado, porque hubo también un problema ahí, pero ya fue subsanado y gracias a Dios hoy los tengo aquí. Aquí quisiera que se presenten ustedes, que me digan quiénes son, qué hacen un poquito, ¿no? Y también para que se conozcan con sus compañeros, ¿sí? Y que les he pedido que me hagan un pequeño comentario de qué creen ustedes que sea el derecho tributario, ¿verdad? ¿Qué es lo que piensa usted en su cabecita y qué piensa que es el derecho tributario? ¿Va? ¿Qué consiste? En qué relación hace usted con qué? ¿Sí? No me diga que solamente es para pagar la burocracia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí también tendremos avisos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les he puesto
que por qué razón pues no hemos podido acceder a la clase del día 6 de julio, perdón, 3 de julio, 6 de julio es hoy día, el día 3 de julio, ¿verdad? ¿Cuál fue el problema? Tuvimos una disposición de receptar exámenes complexivos y realmente pues también habían problemas con el aula virtual y por eso no podíamos darle en la plataforma si no podíamos hacer uso de ella, ¿no? Entonces aquí dejé este aviso para ustedes, ¿no? Y esto en cuanto a lo que es este primer día, como ustedes pueden ver, solamente hay esta actividad de presentación para que las realicen, ¿no? De ahí vamos a ver este primer tema, ¿sí? Que se llaman principios constitucionales del derecho tributario, ¿sí? Y aquí les he dejado un foro de preguntas en clase que es en el que usted pues, puede preguntarme todo lo que necesite saber. Tenemos un trabajo de lectura, ¿sí? Tenemos que desarrollar un taller que será con las bases constitucionales, con la Constitución. Usted va a hacer un cuadro esquemático, lo va a revisar. Tenemos una lección. Aquí usted puede subir el resumen de este trabajo lectura que he puesto, que iba a cargar el trabajo, y la clase del día de hoy, ¿sí? Que vamos a desarrollarla ahora, ¿no? Entonces con eso, les dejo pues un poco claro cómo vamos a hacer. Aquí está su horario de clases, ¿sí? Está su horario de clases. Aquí ustedes pueden ver qué es lo que se van a desarrollar. Fíjense, su lección estará hasta las 2:30 del día activa, sí, hasta la 1, perdón. Y los talleres que estarán pendientes y hasta cuándo podrán ser receptados, que es hasta el 10 de julio, ¿no? Se los he puesto aquí. Muy bien. Aquí tenemos un calendario y aquí vamos a ir desarrollando pues todos los temas, ¿no? Como ustedes pueden ver, ya aquí he planteado 3 unidades porque ya con otro curso voy con 3 unidades y voy copiando, voy copiando. Entonces, esta es nuestra aula virtual en donde vamos a desarrollar pues todas las actividades que están planificadas en nuestra semana. ¿Sí? Aquí no les he cargado la planificación, pero sí la, sí la tengo. No sé por qué se me ha pasado. Pero bueno, en todo caso, en el transcurso del día yo se las voy a cargar, ¿no? Muy bien. Entonces, voy a salir de esta presentación para poder dar inicio a nuestra clase de hoy. Muy bien. Entonces, eh, en la clase de hoy vamos a ver los principios constitucionales del derecho tributario. Ya estoy confundida, ven que hablo de administrativo, tributario, de contratación pública y a veces me confundo. Pero bueno, en todo caso, son gajes del oficio. Bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a hablar sobre estos principios constitucionales, ¿no? Como ustedes saben, este derecho tributario, sí, bueno, en realidad no debería decir como ustedes saben, sino lo que van a aprender en este derecho tributario, sí, lo vamos a ver paso a paso, cada uno de los temas que están, digamos, estructurados para esta materia tributaria, ¿sí? Y la legislación, pues vamos a ver la legislación, cómo está conformada, cómo el legislador ha construido toda una normativa legal para el manejo de los aspectos tributarios, ¿sí? Es decir, las recaudaciones que se hacen a los ciudadanos o las aportaciones que hacemos los ciudadanos hacia el presupuesto general del Estado para
poder, digamos, solventar el gasto público. ¿Ya? Para eso sirve este derecho tributario. Entonces, ese derecho tributario que, digamos, nace permítanme un ratito, ponerles aquí, ¿verdad? Esta es la estructura de nuestro sílabo, ¿no? En donde nosotros pues vamos a ver la parte sustantiva, esos derechos, esas obligaciones, esa relación entre el ciudadano y la administración pública, en donde vamos a poder identificar algunas instituciones específicas, como es, por ejemplo, la obligación tributaria, cómo se extingue esa obligación, este, qué pasa con deberes formales que se pueden hacer, quién es la administración tributaria, quiénes pueden ser, quiénes tienen que pagar las obligaciones tributarias, cuándo se pagan esas obligaciones, ¿sí? Qué objetivos deben de cumplir esas obligaciones. Todo eso va a ser la parte de la primera unidad sobre lo sustantivo tributario. Y luego vamos a ver una segunda unidad que son estas dos primeras unidades las que comprenden el primer parcial, y el segundo parcial estarán pues compuestos por la unidad número 3 y número 4, que digamos, estas cuatro unidades comprenden pues todo lo que compone el ordenamiento tributario, ¿no? Se compone del ordenamiento tributario. Entonces también vamos a ver en la segunda unidad los temas de los procedimientos administrativos tributarios, es decir, ¿cuándo le puedo decir yo a la administración tributaria, disculpe, pero yo no estoy de acuerdo con lo que usted me ha determinado como obligación tributaria, o quizás yo no he incumplido con algún deber formal o con alguna obligación de la administración tributaria, ¿sí? En afectación de esta. Entonces, ¿qué puedo yo hacer ahí? ¿Cómo voy a actuar frente a esa administración? ¿Qué puedo reclamar? ¿Puedo impugnar? ¿Qué puedo hacer? Entonces eso lo vamos a ver en esta segunda unidad. Luego vamos a ver que si tengo una relación con la administración tributaria, y esa administración tributaria, pues obviamente esa relación que se tiene, digamos, un tercero pueda intervenir para que esa relación, digamos, se resuelva algún conflicto, pues será por la vía judicial. Entonces estudiaremos todo lo que le compete al contencioso tributario, el procedimiento contencioso tributario. Luego cerraremos con una parte pues bastante importante y que hoy en día pues tiene mucha relevancia, ¿no? En relación a lo que son los ilícitos tributarios. Los ilícitos tributarios, es decir, la evasión fiscal, la elusión fiscal, la defraudación, ¿sí? Etcétera. Entonces, todos estos aspectos los vamos a tratar en nuestro semestre, ¿sí? Y bueno, por eso estamos viendo ahora este primer tema que se denomina pues principios constitucionales. Pues bueno, los principios constitucionales lo único que nos dan es esa base donde se sostiene, ¿verdad? Todo este ordenamiento jurídico que acabo de mencionar. Es decir, de ahí nace que se estructure de esta forma, ¿no? Estos derechos, obligaciones, la relación que se tiene con la administración pública, tributaria, las vías de impugnación y también pues eh, los ilícitos. Y el contencioso tributario, ¿no? Que también es la competencia de ellos conocerlos, ¿no? Entonces, bien, estos principios constitucionales, pues entonces ustedes lo pueden ver a mano izquierda sobre la Constitución, ¿verdad? La Constitución nos habla de 8 principios
básicamente, ¿no? Nos habla del principio de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa y retroactividad, equidad, transparencia, suficiencia recaudatoria. Sin embargo, dentro de nuestro Código Orgánico Tributario, ¿sí? Vamos a identificar solamente 5 principios. Esto no significa que no esté en concordancia con nuestra Constitución, sino que simple y llanamente la Constitución es un poco más completa, digámoslo así, al momento de estructurar estos principios tributarios. Aquí vamos a ver el principio de legalidad en el Código Orgánico Tributario, vamos a ver el principio de legalidad, generalidad, proporcionalidad, igualdad e irretroactividad. Muy bien, entonces vamos a empezar con el principio de generalidad. En primer lugar, eh, la norma constitucional nos da o mejor dicho, el legislador, ¿no? Cuando concibió el régimen tributario, pues no pensó en que este tema de los tributos, ¿sí? Estas cargas tributarias debían ser, digamos, dirigidas a quienes verdaderamente pueden cargar ese peso tributario, ¿verdad? Esa responsabilidad de aportar, digamos, al Estado con, digamos, con dineros para poder solventar lo que es el gasto público. Muy bien, entonces, este, el principio de generalidad, entonces dice, todos deben soportar las cargas tributarias proporcionalmente de forma que la carga tributaria sobre la riqueza debe ser adecuada y razonable, ¿sí? Entonces, ahí viene pues este principio que, digamos, se lo menciona dentro del derecho tributario, que es quien más gana, más paga, ¿verdad? Entonces, pues ahí está, digamos, la razonabilidad. Es decir, claro, quien mayores ingresos tiene, pues puede aportar, hacer un mejor aporte a la carga, pues, del gasto público, ¿no? Y entonces, basado en eso, es que este principio de generalidad va a abarcar, digamos, a todas las personas y va a todos los ciudadanos y va a evaluar que, o mejor dicho, va a crear un sistema tributario, un régimen tributario que permita, digamos, sostener estas cargas tributarias dependiendo de qué tipo de contribuyente pues es, o sea, su capacidad contributiva, ¿verdad? Muy bien, luego tenemos el principio de progresividad. Ya, y dice, debe existir una distribución de las cargas tributarias entre los diversos individuos obligados a contribuir con sus pagos, observando la capacidad contributiva de los individuos. Entonces, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Y que se discute muchísimo dentro de lo que es la doctrina tributaria, nos hace referencia a el tema del IVA, ¿verdad? Entonces, el impuesto al valor agregado. Si casi todos los bienes, digamos, que se comercializan, pues tienen una tarifa de IVA 12, ¿no? 12%. Y ustedes han de haber escuchado en las noticias digamos, en la realidad nacional, ¿no? Cuando se leen los periódicos o la información en Twitter o en cualquier red social, sí que muchas veces se ha escuchado, ay, van a subir el porcentaje de cálculo para aportar, digamos, este tema del IVA, ¿verdad? Entonces, en otros países también lo vemos que el IVA es una clase de impuesto que también está, digamos, a nivel mundial, ¿no? Entonces, por ejemplo, en otras partes del mundo, pues el IVA está en un 19%, en un 15%, ¿sí? Y Ecuador, de hecho, tiene una tarifa bastante, digamos,
menor frente a otras economías, ¿no? Pero también son países un poco más grandes, son países que, digamos, tienen otro tipo de necesidades y que, digamos, canalizarán esas recaudaciones justamente vía este impuesto, ¿no? Entonces ahí es donde medimos este principio de progresividad o de capacidad contributiva entre los ciudadanos. Entonces, pongo el ejemplo del IVA porque el IVA casi no discrimina esa capacidad eh, contributiva, ¿no? Porque yo siempre explico y digo, por ejemplo, si alguien que nosotros tenemos tres clases sociales, la alta, la media, la baja, ¿verdad? Entonces, una persona que, por ejemplo, es de clase media, compra un celular y otra persona que es de clase baja, por ejemplo, compra otro celular o es de clase alta, compra un celular, básicamente todos van a pagar la misma tarifa, ¿no? Van a pagar la misma tarifa y no hay diferenciación. Entonces, es solamente en relación a los bienes, ¿no? Que se adquieren. Si ellos adquieren el mismo bien, pues entonces tendrán exactamente la misma carga tributaria. No pasa en rentas y, digamos, en lo que es el ICE o el impuesto a los consumos especiales, pues también tienen, digamos, su tarifa establecida, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, pero en renta es diferente porque en renta sí tenemos una tabla en la que sí nos diferencia los tipos de ingresos, ¿no? Entonces, quien gana de tanto a tanto pagará 0%, por decir. Quien paga de tal monto hasta tal monto paga 5%, 10, hasta el 35%, que es aproximadamente el porcentaje de recaudación, ¿no? Que se hace. Entonces, fíjense ustedes que la importancia que tiene cuando analizamos o cuando tengamos que, digamos, tratar sobre temas tributarios, ¿no? Y para entender también este, el tema de tributación, cuando se tomen medidas en relación a esto, ¿no? Y lo hemos vivido actualmente con el problema del COVID que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes comprenderán que el presidente envió un proyecto de ley, ¿verdad? De esta ley orgánica humanitaria que ha sido aprobada ahora y mandó un régimen de tributación, ¿no? En donde quería crear inclusive un impuesto al patrimonio, ¿no? Y que no solamente se lo trató en Ecuador, ¿ah? También hubieron otros países que, por ejemplo, en Argentina, también se trató este problema, en España también, estuve en algunas conferencias en España, en Argentina, eh, que me permitió, digamos, ver que esta idea tributaria, esta carga tributaria, pues no solamente era de Ecuador, ¿no? Sino que también venía de otros marcos jurídicos, ¿no? Y entonces, bueno, eh, 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 se puso en análisis, ¿no? Todo este componente o hacia dónde tenía que llegar estos impuestos y como ustedes saben, nosotros tuvimos una crisis política, digámoslo así, en el mes de octubre del año pasado, en donde precisamente también quería establecerse una nueva carga tributaria y que esa con el COVID quiso recobrar vida y hubieron pues algunas afectaciones, no solamente patrimoniales, sino muertes de personas pues que estuvieron en esa conmoción social que se vivió en octubre del año pasado, ¿no? En el 2019. Y entonces, cuando pensamos que todo estaba superado, nos sorprende el COVID y el Estado aún dijo, uy, aún vamos a estar en mayor crisis, ¿no? Y entonces ya los asambleístas empezaron pues a tener posiciones negativas y dijeron, no hay que sacarle más dinero al pueblo, ¿sí? Porque van a afrontar una economía bastante difícil, ¿no? Y entonces empiezan ya a ver precisamente todos estos principios que a la larga, digamos, para ya cerrar, digamos, un poco este ejemplo, ¿no? Le hizo tomar la decisión a última hora al presidente para sacar o excluir de ese proyecto de ley las cargas tributarias, ¿no? Porque realmente el pueblo no estaba dispuesto a hacerlo. Sin embargo,
se hizo una afectación mayor, ¿sí? Porque ese era el problema de fondo. No solamente, ustedes saben, se tocaron las remuneraciones, sí, se propuso un nuevo marco laboral, en donde afectaron pues las remuneraciones de tanto el sector público como del sector privado, en donde se hizo pues un gravamen de alrededor del 25% y 50% inclusive, porque hay trabajadores que les tocará trabajar solamente por el 50% de su remuneración. Y entonces, fíjense ustedes que esto también afecta a lo que es la política fiscal, ¿no? Entonces, es importante tener claro cuáles son estas bases y parámetros que tiene el derecho tributario y que en efecto hace diseñar las políticas económicas más necesarias, importantes, que son decisivas no solamente para la afectación del presupuesto general del Estado, que se convierte en obra pública, ¿sí? No solamente para pagar el gasto burocrático, como les decía, sino para convertir en obra pública esos ingresos, ¿no? Entonces, este principio de progresividad, ¿sí? Es el que siempre va a marcar, digamos, unos aspectos importantes al momento de determinar quiénes van a ser los contribuyentes, ¿sí? A quiénes se van a afectar verdaderamente, ¿sí? Y como les decía, quien más tiene, más paga, ¿verdad? Y que obviamente no afecte pues a personas que de manera injusta quizás que no tienen los recursos para poder solventar, digamos, el gasto público a través de las cargas tributarias, ¿no? Entonces, esto en cuanto al principio de progresividad. El principio de eficiencia y el principio de simplicidad administrativa está dirigida realmente a la administración pública, ¿sí? A la administración tributaria, a todas las administraciones tributarias. Ya vamos a ver quiénes son las administraciones tributarias más adelante y qué función desempeñan y qué función tiene precisamente la recaudación de esa carga tributaria. Entonces, el principio de eficiencia, ¿sí? Va al cumplimiento de las metas que desea, digamos, o son el ideal, ¿verdad? Son idóneas para, con la menor cantidad de procedimientos y recursos, ¿sí? Puedan pues imponer los tributos o recolectar estos tributos, ¿verdad? De forma más sencilla para el Estado, ¿no? Entonces, esos procedimientos y recursos, ¿verdad? Estarán fundamentados en este siguiente principio, que es el de simplicidad administrativa, es decir, que la Constitución reconoce que la administración tributaria debe entrar en un procedimiento sumamente amigable para los contribuyentes. ¿Sí? Anteriormente existía mucho protocolo, mucho detalle que permanezcan sus micrófonos apagados, por favor. Gracias. Cerremos los micrófonos. Bien. Y entonces el principio de simplicidad, ¿sí? Administrativa es, por ejemplo, el tema que en los tiempos, por ejemplo, de la economista Elsa de Mena, ¿sí? Que tomó una administración tributaria desgastada, una administración tributaria bastante maltratada, no solamente por sus servidores, sino por el sistema recaudatorio que era bastante ineficiente, sí, tomó esta administración y modernizó
a la administración tributaria. Le puso un edificio decente en donde no estaban, digamos, los archivos y los papeles ahí botados en el piso, sino que realmente sistematizó la tributación. Y a medida que ha ido pasado el tiempo, la administración tributaria, lo podemos ver, por ejemplo, en el servicio de rentas internas, lo podemos ver también en el municipio, ¿no? En nuestro municipio de Guayaquil también está, digamos, modernizado. Usted va a la página web de estas instituciones y usted encontrará una cantidad de trámites que puede realizar electrónicamente. No tiene que moverse de casa, no tiene que moverse del lugar de trabajo, este, para, digamos, finalmente acceder a la administración pública. Hoy, inclusive, sacar un RUC ya se lo hace en línea, ¿sí? Online. Los pagos a los tributos también los hacemos a través de convenios que ha hecho la administración tributaria con la banca privada, ¿no? Entonces, con la banca usted va y a través de su cuenta le autoriza el débito de los tributos o usted hace el pago, ¿sí? Sin ningún problema, ingresa el comprobante que le arroja también electrónicamente de la administración. Y fíjense ustedes, así se ha venido modernizando y se ha venido, digamos, haciendo efectivo este principio de simplicidad administrativa. Es decir, la mayor cantidad de procedimientos y recursos que la administración tenga que invertir en el ciudadano para que el ciudadano no le cueste, ¿sí?, retrasarse en el pago porque tiene que hacer largas colas, ¿sí? Sino más bien que tenga más de una posibilidad para poder acceder a los servicios que presta la administración pública y obviamente el cumplimiento de estas obligaciones, ¿no? Entonces, el principio de eficiencia y simplicidad administrativa estará dirigida pues a la administración tributaria. Luego, este principio de irretroactividad, que como lo podemos ver también lo vamos a relacionar dentro de nuestro código tributario, ¿no? Y entonces significa que en principio la ley es para lo venidero, ¿no? Y eso lo encontramos en el Código Civil cuando nos define que la ley es para lo venidero, ¿no? Cuando nos define lo que es la irretroactividad, ¿no? Y entonces, definitivamente nadie podrá realizar una normativa, y por eso hacía referencia a la Ley Orgánica Humanitaria, ¿no? En el que básicamente se había estructurado como antecedente el pago de un tributo sobre una carga tributaria que ya había sido pagada en el ejercicio fiscal 2019, ¿sí? Y entonces todos los tributaristas saltamos y dijimos, oiga, ¿y el principio de irretroactividad? Aquí no aplica, ¿no? Porque yo ya pagué, usted no me puede volver a exigir que tribute sobre algo que yo ya he pagado al Estado y ya tributé al Estado. Y entonces ahí vinieron los conflictos y por eso pues dijeron de un plumazo, sabe que tache todo eso porque no va a pasar. Y no va a pasar porque pasaba esto. No cumplía con los principios establecidos en la Constitución y definitivamente lo que iba a proceder era una acción de inconstitucionalidad, sí, y que efectivamente esa normativa pues no iba, la Corte Constitucional lo más probable era que aprobara, digamos, su inconstitucionalidad y obviamente no iba a ser aplicable. Entonces el Estado iba a fracasar y había movido toda una asamblea, sí, en donde definitivamente era una ley inerte, una ley que no iba a tener mayor aplicación y que a la larga pues afectaba a los principios que rigen el régimen tributario, ¿no? Muy bien. En cuanto al principio de equidad, ¿sí?, tributaria, lo que busca el legislador con este principio de equidad es buscar la igualdad, la
¿cómo se llama? La justicia social, ¿sí? Es decir, que efectivamente a través de este principio que vimos de progresividad o de capacidad contributiva, ¿verdad? O de proporcionalidad, que también lo vamos a ver acá en el Código Tributario, sí, efectivamente, eh, tenemos pues que buscar ese equilibrio de justicia social, ¿no? Es decir, eh, valorar la individualidad de alguna manera, ¿sí? Entre lo que es la justicia natural y la ley positiva, ¿verdad? Entonces, se utiliza para regular la justicia social la valoración individual. Es decir, como les explicaba, quien más tiene, más paga, ¿verdad? Pues obviamente quien menos tiene, pues no va a poder, digamos, alcanzar en algún momento el pago de tributos y entonces estará excluido o exento de hacerlo. Y eso se lo hace a través de este principio de equidad, ¿no? Porque no tiene cómo solventar, digamos, esta carga tributaria. Pero también podemos ver el ejemplo de los casos en que la norma, por ejemplo, a través de algunas leyes en particular, por ejemplo, la devolución de IVA para las personas de la tercera edad, ¿no? Eso es equidad, sí, eso es equidad. O sea, son personas que están en una fase de su vida, sí, en donde pues definitivamente ya no pueden soportar una carga tributaria, porque muy probablemente en ese estado de su vida, quizás sus ingresos estén más dirigidos a su salud, sí, o digamos, al retiro de su vida laboral, ¿sí? Y de su actividad, y entonces, pues, en definitiva, la norma ha sido, digamos, un poco flexible con ellos para darles, pues, este tipo de justicia social, ¿no? De justicia social. Ahora que está muy de moda el tema de las discapacidades, ¿no? También los discapacitados tienen sus beneficios tributarios, ¿no? Y entonces, claro, ¿por qué? Porque quien tiene una discapacidad, digamos, sus ingresos, así sean altos o así sean bajos, a la larga van a tener que ser invertidos en la discapacidad que tienen. Es decir, van a tener que, por ejemplo, leía en redes sociales que una madre publicaba una carta, ¿no? Entonces, en donde decía a quienes pues habían obtenido de manera fraudulenta el carnet de discapacidad, decía, yo te cambio el carnet de discapacidad de mi hijo que tiene 95% de discapacidad por tus piernas, ¿no? Porque mi hijo tiene que usar una silla de ruedas y entonces adquirir quizás una silla de ruedas para alguien puede ser algo bastante costoso. Sí, de hecho hemos visto que hay fundaciones, que hay instituciones que, digamos, obsequian a personas que no pueden acceder a comprar este tipo de cosas. Entonces, el tener una condición de estas, ¿verdad? O en más de una condición, porque hay algunas, digamos que la ley establece, ¿no? Ya las vamos a ir viendo en las exenciones, vamos a ir viendo cuando revisemos un poco lo que son los tributos y las cargas tributarias, ¿no? Que sí vamos a revisar, no hay mucho tema, digamos, en el sílabo que hablar de impuestos propiamente, pero sí los vamos a revisar porque sí se los voy a mandar a que revisen, porque es importante que ustedes conozcan y vean realmente dónde se encuentran estos principios y por qué la legislación se basa o excluye o, o pone condiciones que están basadas en estos principios, ¿sí? En estos 8 principios que están en nuestra constitución. Bien,
Entonces, eso en cuanto al principio de equidad. También el principio de transparencia, sí, un principio de dos vías, ¿no? En primer lugar, la transparencia de la información y de la gestión pública, es decir, este, ¿cómo se llama? Tiene que la administración pública tiene que dar ¿cómo se llama? Tiene que dar toda una información, digamos, o mejor dicho, toda la información que produce esta administración pública debe estar fundamentada en este principio de transparencia. Y entonces, efectivamente, eh, eh, la administración pública, como les dije, a través de estos principios de simplicidad administrativa y de eficiencia administrativa, pues nos ha publicado toda la información, ¿no? Por eso ustedes pueden ver en los reportajes periodísticos, ¿no? En el que dice, ay, el señor fulano de tal ha pagado tantos de impuestos. Usted puede ingresar a través de un número de cédula o a través de los nombres completos, ¿verdad? Tenemos esa fuente de información que nos permite ver qué ciudadanos son los que aportan, quiénes no aportan, quiénes deben al Estado. Sí, eso también es importante. ¿Quién le debe al Estado? ¿Por qué le debe al Estado? ¿Qué es lo que está en discusión? Si realmente ha seguido los procedimientos, eso es lo que nos permite ver a través de lo que se denomina el principio de transparencia. Pero eso también, sí, yo les decía, tiene una doble vía, es decir, el contribuyente, sí, también debe de conocer que va a estar expuesto, ¿no? Su información. Entonces, eso le exige que sea un buen contribuyente, es decir, lo llama a ser un buen contribuyente y a que definitivamente proporcione toda la información que sea necesaria por parte de la administración tributaria. Entonces, eso en cuanto a lo que pertenece los principios constitucionales. Perdón, me falta el de suficiencia recaudatoria. Bueno, eh, yo les decía que el tema de la administración tributaria, este, eh, la administración tributaria eh, debe buscar, sí, debe buscar la manera de poder, digamos, proyectar esta recaudación de tributos que a la larga, como yo les decía, los tributos lo que buscan es financiar el gasto público, ¿no? Y entonces, claro, eso lo vamos a ver en lo que es el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, ¿verdad? En donde le da los parámetros al Estado para que identifique, sí, a través de planificación, ¿verdad? De su planificación anual, las necesidades que tiene que cubrir. Y entonces, obviamente, ahí va a buscar los ingresos petroleros, los ingresos no petroleros, que son, pues, precisamente también los temas tributarios, ¿no? Por eso es que el Estado y bueno, y la parte política, ¿no? De nuestra sociedad, trata de buscar mayores fuentes, ¿sí? Desarrollando actividades, eso lo vamos a ver ya en la próxima clase, el tema de las políticas económicas, ¿no? Cómo fundamentan o son parte fundamental precisamente para poder desarrollar el tema de la materia impositiva. Y esta suficiencia recaudatoria, pues entonces estará guiada
por estos aspectos, ¿no? Una planificación en donde se identifican las necesidades de la gestión pública, no solamente pagar los sueldos de los servidores públicos, sino financiar inclusive proyectos de inversión pública, ¿no? Entonces, eh, eh, ellos deben de buscar que sean pues recursos suficientes. Eso no significa que no tengan el límite de no explotar al ciudadano o al contribuyente, ¿no? En sí, si nosotros evaluamos la carga impositiva dentro del Ecuador, el Ecuador tiene un montón de carga impositiva, ¿no? Realmente el pago de tasas, el pago de impuestos, el pago de contribuciones especiales, es excesivo en muchas oportunidades, ¿no? O sea, sí el Estado está lleno de cargas tributarias que obviamente financian las administraciones públicas, ¿no? Por eso es que también, digamos, el clamor de la ciudadanía es, oiga, ya no cree más instituciones, que tenemos que mantener a muchas instituciones y usted este, realmente lo único que hace es pagar carga de personal, que es lo que más pesa, ¿verdad? Y realmente no recibimos los servicios que deben de ser. Entonces lo ponen en una balanza de tal forma que este, este principio de suficiencia recaudatoria, pues, entra en cuestionamiento, ¿no? Entra en cuestionamiento y analizamos, digamos, el tema de la eficiencia en relación a la recaudación tributaria, ¿no? También. Por eso les decía, está vinculada el tema de la suficiencia recaudatoria. Entonces, el Servicio de Rentas Internas siempre cada año hace una proyección en donde dice más o menos cuánto es lo que pretenden recaudar, porque eso también va atado pues, a los índices de crecimiento del país, ¿no? O sea, los países tienden a crecer, ¿sí? O sea, es mejor dicho, ese es el escenario óptimo, ¿no? Que crezca y que obviamente eso significa mayor demanda de bienes y servicios. Y entonces, si eso no existe, que es lo que ha pasado con el COVID, ¿verdad? Que nos hemos visto afectados en ese sentido, pues entonces vamos a decrecer, es decir, no va a haber crecimiento realmente y entonces ahí es donde la caja fiscal pues sufre un tambaleo y obviamente la suficiencia recaudatoria se pone pues en una especie de columpio en donde no sabe cuándo va a caer, ¿sí? Y entonces, fíjense, ese es, digamos, la estructuración de este régimen tributario a través de estos principios, es decir, en el momento en el que se va a realizar por parte de los legisladores, y ustedes, muchos de ustedes van a poder tener esa posibilidad de hacerlo, ¿sí? Porque como abogados tenemos múltiples oportunidades para trabajar, ¿no? O seremos asesores de esos asambleístas o seremos asesores de la administración tributaria, ¿verdad? En donde tenemos que evaluar y analizar precisamente estos escenarios. Entonces, cuando cuestionamos o cuando revisamos un texto normativo referente a cargas tributarias, pues tenemos que poner ahí en la mesa de evaluación estos 8 principios que hemos visto aquí y que le pertenecen a la naturaleza de lo que es el régimen tributario. Entonces ahora voy a hablar sobre lo que son los principios que están en el Código Orgánico Tributario. Partiendo por el principio, por así decirlo, ¿verdad? Después de todo lo que he hablado, imagínense. Y entonces, partiendo de que el código tributario pues tiene muchísimos años de vigencia, está por el año de 1975, ¿no? Y también antes habían normativas tributarias, sino que estaba conformado de otra forma. Ya vamos a revisar un poco de la historia del derecho tributario, también se las voy a mandar a leer. Y este código
tributario, que al principio era solamente código tributario, era una normativa general, luego subió, digamos, de rango de ley, eh, y subió al código, a ser un código orgánico, ¿sí? Todos sabemos que las leyes orgánicas pues tienen otra connotación, tienen otros efectos. Su aprobación o su reforma tiene que pasar por un proceso especial para poder ser afectado o cambiado, ¿verdad? Y bueno, entonces para eso le dieron, digamos, esta categoría de orgánico, ¿no? Al código tributario. Pero sin embargo, la tributación hoy en día tiene otra visión, ¿sí? Tiene otra visión. No solo hablamos de impuestos internos, ¿sí? Hablamos de impuestos internos, es decir, de impuestos del país que es, ¿no? Del Ecuador. Hablamos de impuestos tributarios ecuatorianos, ¿sí? Sin embargo, como yo les explicaba, pues renta, IVA, ICE, son conceptos internacionales. Entonces ya hoy en día el derecho tributario, a pesar de ser una carga impositiva interna, también estamos hablando de un derecho tributario internacional. ¿Sí? Cuando yo estudié mi maestría, que ya eso fue alrededor de unos 8 años atrás, sí, más o menos unos 8 años, ya veníamos discutiendo, ¿sí? Y analizando un único código tributario a nivel mundial, ¿sí? A nivel mundial. Pese a que existen reglas, digamos, que podrían en algún momento ser diferenciadas, pero en cualquier legislación tributaria, sea norteamericana, sea eh, sudamericana, centroamericana o europea, asiática, vamos a encontrar que, digamos, el fundamento tributario está bajo estos mismos principios, ¿sí? Bajo estos mismos principios. Entonces habrá una doctrina bastante unificada y serán muy pocos los aspectos que, digamos, puedan diferenciarse entre una legislación y otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros veremos que, por ejemplo, en Estados Unidos, sí tenemos los impuestos verdes, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Podemos ver que, por ejemplo, la donación, ¿sí? La donación puede tener un beneficio tributario, ¿no? Pero eso en el sistema americano y ellos tienen, digamos, todo un procedimiento para hacerlo de esa forma. Que son estímulos, ¿no? Tributarios que se hacen precisamente para las empresas. O para las instituciones que, digamos, tienen una fundación o tienen una finalidad sin fines de lucro, ¿no? Y que, digamos, aportan o contribuyen con temas ambientales o con temas de responsabilidad social, ¿sí? O que atienden, ¿verdad? Digamos, ciertas situaciones sociales, fíjense ustedes, sociales, equidad, y que les permite, pues, a través de ellas, justamente regularizar la equidad, ¿sí? Hacer que la justicia social llegue, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, eso es cuestión de, digamos, cada país que lo establezca, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, yo estuve en Buenos Aires, ¿no? Y en Buenos Aires es sumamente curioso, ¿no? Que frente a cada edificio está plantado un árbol, ¿ya? Y esa es una ordenanza que hicieron los municipios de obligar a quienes tienen una propiedad, fíjense ustedes, a quienes son dueños de una propiedad, este, que tienen que, digamos, sembrar un árbol por lo menos, ¿no? Y entonces precisamente para ayudar al medio ambiente, es decir, no solamente puro concreto, sino, digamos, también temas que afectan a la ciudadanía, como es la falta de árboles, ¿no? Y entonces ustedes ven, por ejemplo, en las calles de Buenos Aires, ¿no? Ver que existen, pues,
algunos árboles bastante hermosos que tiene. Por ejemplo, había una calle en donde solamente se habían puesto árboles de color morado, ya, y se veía precioso. Fui justamente pues en la época en donde florecen los árboles, ¿sí? Y yo que soy sumamente alérgica, casi me muero, pero imagínense, ¿no? Imagínense ver esa preciosidad y así habían cuadras que tenían pues árboles de colores rojos, amarillos, verdes, una belleza. Y entonces no solamente es algo visual, vean ustedes el tema tributario, ¿no? Sino que fíjense que también existen medidas, ¿sí? Que pueden estar, digamos, atadas a una administración tributaria como es las municipalidades, ¿verdad? Y que le dice, oiga, si usted es dueño de esto, ven, la propiedad que ya pagan también impuestos sobre la propiedad, le dice, usted me tiene que poner un árbol y tiene que cuidar ese árbol. Sí, usted es el responsable del cuidado, usted es el que tiene que velar porque estas medidas funcionen. Porque también esa es una importante característica que tiene la tributación. La tributación no solamente está para recaudar dinero, ¿sí? Sino también tiene otras consecuencias o medidas extrafiscales, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el tema de subir el valor de la importación o adquisición o compra de los cigarrillos, las bebidas alcohólicas. En algún momento se habló el impuesto a las gaseosas, a la comida chatarra. ¿Ven? Entonces, ¿por qué? Porque el Estado también tiene otros objetivos que cumplir, por ejemplo, objetivos de salud. ¿Sí? Y entonces busca estas medidas, ¿verdad? En que permite persuadir al ciudadano para el no consumo de ellas, ¿sí? Y entonces poder mejorar también lo que es la salud pública, es decir, contrarresta los riesgos de muerte, por ejemplo, por el tema de consumo de cigarrillos, ¿no? Y entonces, esto también es importante conocer para qué sirve, digamos, o cuál es el análisis que se debe de hacer al momento de crear normas tributarias que digamos, van a limitar también a los ciudadanos, ¿no? Porque habrá personas que dirán, ¿y por qué yo no puedo fumar? ¿Quién le ha dicho al Estado que yo quiero fumar y punto, ¿no? Y entonces habrán personas que, bueno, se querrán morir de cáncer al pulmón, ¿sí? Y, y queremos, digamos, defendernos a través de las supuestas libertades, ¿no? Pero el Estado responsablemente a través de políticas públicas de salud quizás también tiene que insertarlas dentro del derecho tributario, por ejemplo, para poder contrarrestar si que quizás tenemos un excesivo gasto, si por ejemplo, o tenemos la necesidad de cubrir en ese gasto público, en esa suficiencia recaudatoria. Por ejemplo, está el impuesto a Solca, ¿no? Hay un impuesto a Solca que se paga, ¿sí? Se paga a través de las tarjetas de crédito. Ustedes van a ver ahí, hay unas pequeñas contribuciones que se hacen a las tarjetas de crédito y entre otras actividades también del sistema financiero, me parece que están digamos, otras transacciones, ¿no? Además del uso de la tarjeta de crédito, que se paga, por ejemplo, un impuesto a Solca, porque alguien tiene que solventar ese hospital, ¿ves? Y es lo que es la forma, digamos, en la que va dirigida y somos los consumidores finalmente y a lo mejor yo puedo decir, oiga, pero yo no tengo cáncer, ¿sí? ¿Por qué tengo que pagar esta contribución? ¿No? Entonces, fíjense ustedes, pero es un aporte precisamente para poder contribuir a la carga que tiene el Estado, porque los temas de cáncer, ustedes saben, son digamos, situaciones complejas, necesita de tecnología de punta, tratamientos, pues quimioterapias y demás son equipos bastante costosos y realmente el Estado está en condiciones para pagar eso,
Entonces, direcciona, digamos, una política recaudatoria en virtud de esas necesidades que pueda tener, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que pertenece al Código Tributario. Sí, el principio de legalidad, es decir, es uno de los principios más importantes que también tiene el derecho tributario, que es la facultad que tiene el Estado para poder establecer, modificar, extinguir o exonerar de tributos. Fíjense ustedes, estamos aquí mencionando, crea tributos, puede extinguirlos, ¿sí? Los tributos, al momento de estar creados, el legislador para poder pensar o constituir una norma tributaria, sí, debe de saber cuál es el objetivo de esa creación de esa normativa, ¿no? Entonces yo siempre pongo de ejemplo el caso de el hospital universitario, ¿sí? Nuestro hospital universitario de la Universidad de Guayaquil, en donde digamos, había un tributo que se pagaba, ¿verdad? Del 1 por 1000, a las sociedades o a las empresas, digamos, constituidas em, este, mediante la superintendencia de compañías, tenían grabadas esta aportación, ¿no? Y era para construir el hospital universitario. Y entonces un día descubrieron que ese impuesto pues ya había cumplido su finalidad y que no se había, o sea, mejor dicho, que se había extinguido porque obviamente el objetivo de la ley ya se había cumplido, que era la construcción del hospital universitario. Entonces después dijeron los contribuyentes, oye, yo sigo pagando esta contribución y nadie me rinde cuentas de a dónde va la plata y si es que el Estado está cogiendo esa plata para otra cosa. Sí, y ahí hubo un conflicto porque en definitiva lo que quizás debieron haber hecho era modificar esa normativa en donde le permita, digamos, canalizar esa recaudación al mantenimiento de esa infraestructura. ¿Ven? Sin embargo, se la extinguió. Entonces, ahí es donde nosotros preguntamos, ¿dónde están nuestros legisladores? Y si estos legisladores realmente saben de técnicas legislativas y de técnica legislativa tributaria. Es decir, usted conoce, señor legislador, para qué la norma a usted le da este principio de legalidad, ¿sí? Y entonces esos son los cuestionamientos que, digamos, nos hacemos al momento de revisar si para qué nos sirve este derecho tributario y qué clase de legisladores tenemos que, digamos, no están prestando atención a las verdaderas funciones que el Estado a través de la Constitución y de las leyes le otorga al momento de revisar lo que es el marco jurídico tributario, ¿no? O recaudatorio. Entonces, fíjense ustedes, le permite la facultad de establecer, modificar, extinguir o exonerar de tributos. Ya hablé de las exoneraciones, que era un tema de equidad, ¿verdad? Que era un tema de capacidad contributiva, ¿sí? Que teníamos que, digamos, también tomar en cuenta al momento de estructurar nuestra legislación tributaria. Y este principio de legalidad se sujeta a no hay tributo sin ley, ¿sí? Se sujeta a este principio que usted lo va a poder leer en la doctrina tributaria, que siempre se lo menciona. No hay tributo sin ley. Si no está en una norma, yo no puedo hacer recaudación y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las fallas que hubo en esta emergencia del COVID, ¿verdad? Era que el presidente de la República salía a decir qué medidas iba a tomar y la gente asumía que ya era una ley, ¿sí? Y muchas personas empezaron a actuar sobre aquellas medidas, ¿verdad? Y todos los juristas pues empezaron a decirle, oiga, cuando salga la ley, pues, ¿no? Cuando salga la ley usted prepárese. Pero si no hay aprobación de ley, entonces usted no puede, digamos, asumir
lo que va a pasar, ¿no? Y claro, muchas personas revisaron sus estados de balances, sus cuentas, activos y pasivos, ¿verdad? Porque dijeron, bueno, se viene una carga tributaria, se viene medidas económicas que obviamente afectaban al régimen tributario y que las empresas decían, bueno, yo tengo que hacer algo porque esto de aquí no me puede sorprender, ¿sí? Así como nos sorprendió el COVID, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, entonces esto es lo importante de saber y es uno de los principios que usted debe repetir, así como loritos, todos decimos, no hay tributo sin ley, ¿sí? No hay tributo sin ley. Entonces, a eso se refiere este principio de legalidad. En el principio de generalidad, que ya habíamos hablado sobre la capacidad contributiva, ¿verdad? Estamos hablando de leyes que rigen de manera general, sí, hablamos de incorporar aspectos especiales a ciertos grupos de personas, ¿no? Como les decía, el tema de la tercera edad, el tema de discapacidades, este, quizás temas de menores, bueno, algunas condiciones que, digamos, se puedan identificar como situaciones que estarían, digamos, en un régimen que sea, pues, de exoneración o de disculpa, ¿verdad? Como se le llama, para la carga tributaria. Entonces, la ley es para todos, general, ¿sí? No es que tiene nombre y apellido, no es, por ejemplo, como hay una reforma tributaria que se hizo y se decía la ley Alvarito, ¿no? De Álvaro Noboa, porque estaba, digamos, esa reforma direccionada justamente a los temas de judicialidad en donde se tenían que seguir pues las causas tributarias, ¿no? Y entonces fíjense ustedes, ese tipo de cosas, eso no debe de pasar, eso no es viable, eso no es así. Está este principio de generalidad, que es uno de los principios que sustenta la tributación y que obviamente debe de ser respetado. La ley en general va a ser aplicable para todos en igualdad de condiciones. Entonces yo siempre pongo casos muy sencillos, muy prácticos, ¿no? Y digo, bueno, pues si yo vendo legumbres, ¿verdad? O vendo frutas, ¿sí? Quien vende frutas, al igual que yo, digamos, va a tener una carga tributaria igual, ¿no? O dependerá, digamos, de los ingresos que cada uno de nosotros tenga, ¿no? Y de nuestra capacidad contributiva. Pero en una ley general, esa actividad económica que es igual, pues si paga tributos, pues pagará tributos. Si está inmerso en una excepción, porque acarrea una excepción, pues entonces tendrá que justificar si es que está y cumple, obviamente, las condiciones excepcionales. A eso se refiere esta generalidad. La proporcionalidad, ¿verdad? Dice la obligación tributaria debe de ser fijada tomando en consideración la capacidad de contribuir, lo que decíamos, ¿no? Entonces, quien mayor capacidad contributiva tiene, pues mayor gravamen o mayor aportación realizará. Y el principio de igualdad que está fundamentado mediante dos formas de visualizarla o dos puntos de vista, ¿verdad? Que es la igualdad ante la ley, que lo que les decía y les explicaba con este ejemplo que hice hace poco. Si yo vendo electrodomésticos, quizás todos los locales que venden electrodomésticos van a tener que hacer una tributación igualitaria, ¿verdad? Y el régimen tributario en igualdad de condiciones, ¿no? Es decir, que, digamos, como les explicaba, ¿no? Si yo tengo una actividad económica, pero resulta ser que esa actividad económica está dentro de alguna exoneración o de alguna condición, digamos, diferenciadora, ¿verdad? Por alguna situación que puede ser por temas de equidad, ¿sí? De justicia social o de ley natural. Entonces, tengo que verlo. Eso no significa que no sea igual ante la ley, ¿sí? Sino que mi afectación en el régimen tributario tendrá una condición
digamos, en particular. ¿Ya? Entonces, estas cosas son las que tenemos que analizar dentro del marco jurídico tributario. Y la irretroactividad, que ya la había mencionado, ¿verdad? Todo es para lo venidero, nada hacia atrás, ¿sí? Las leyes, los reglamentos son para el futuro, rigen para el futuro, y por eso, por ejemplo, si un impuesto, digamos, a julio del 2020 van a hacer un nuevo impuesto que, por ejemplo, va a ser liquidado anualmente, ¿verdad? Entonces tendrá que empezar desde el ejercicio fiscal enero-diciembre del siguiente año, ¿no? No ahora, no es que corre a partir de agosto, por decir, ¿no? No, corre a partir de el tiempo que se establezca para esa tributación. Si es mensual y estamos a 15 de julio, por decir, no es que va, la ley se aprueba el 15 de julio, no es que va, julio van a tributar, va a tener que ser en el siguiente mes y así. Y eso lo vamos a ver cuando revisemos la temporalidad, ¿verdad?, de las normas tributarias y cómo se aplican en los plazos, ¿verdad? Las obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, para eso es este tema de la irretroactividad de la norma tributaria. Siempre la ley es hacia futuro. Entonces, hasta aquí, digamos, este primer tema, ¿sí? Este primer tema que hemos visto que se trata de la constitucionalidad de nuestro derecho tributario. Eh, van a ustedes a realizar pues las actividades dentro de la plataforma, nos vemos ahí, ¿sí? Y cualquier pregunta que tengan, por favor, del tema sobre el foro de preguntas y si tienen pues alguna duda sobre los trabajos, por favor me escriben a través del chat privado y me comentan, ¿no? Qué es lo que hay. Espero que les haya gustado la clase. Los espero con ustedes. Tenemos el día viernes, ¿no? Tenemos clase. Y los espero el día viernes. Doctora, Dígame, Johnny, cuénteme. doctora, buenos días. Disculpe Buen día. la interrupción. Mire, yo su materia la cogí adicional. Me acaba de ¿Ya? llegar un correo hace unos para conectarme a su clase. Yo recién me conecto a su clase. Yo no he tenido asistencia porque empezaron la semana pasada, ¿no? ¿Cómo haría para ponerme al día con la asistencia suya, Ya. A ver, todo lo demás? está bien, Johnny. A ver, Johnny. Y para todos, ¿verdad? El sistema de asistencia no está vinculada a la clase Zoom, ¿sí? Sino más bien a todos los trabajos que ustedes tienen que realizar en la plataforma, ¿ya? Porque este video que está siendo grabado, ¿verdad? Ahorita yo lo descargo y se lo voy a cargar en la plataforma. Quien no asistió a la clase va a poder escuchar la clase. Sí, y esta, Johnny, es nuestra primera clase Ya. porque el día viernes pasado, de hecho dejé un mensaje allí en la plataforma, tú lo vas a poder revisar, Allá. me suspendieron la clase, una porque no teníamos aula asignada, me dieron a última hora este curso y yo lo tuve que armar, digamos, rapidito, ¿verdad? Como tengo Claro, claro. otros cursos de derecho tributario, no me fue difícil, pero tuve ese problema. No nos habían asignado aula y entonces yo no pude dar la clase del día viernes, ¿ya? Pero esta es nuestra primera clase, no te has perdido y si te perdiste una gran parte de ella, pues te repito, ahorita yo voy a convertir este video para poderlos subir a su plataforma y lo vas a poder revisar absolutamente todo. ¿Sí? Esta Ya, diapositiva, chévere, doctora. de nada, Johnny, esta diapositiva estará también cargada dentro de su plataforma en la que ustedes van a poder revisar todo el material, ¿no? que se les ha enviado, los trabajos y todo lo demás. Sus asistencias serán, digamos, evaluadas o, digamos, calificadas, aprobadas con el cumplimiento Con los trabajos. de todas las actividades que yo les envío, los chats, los foros, las lecciones,
los trabajos. Todo eso hace que tu asistencia tenga validez. Ah, ¿Ya? ok. Muy bien, entonces, Listo, doctora. Muchas chicos, gracias por su explicación. gracias a ti por la pregunta. Bueno, nos vemos entonces el día viernes en nuestra segunda clase. Espero que tengan una linda semana y espero que les haya gustado esta clase y que desarrollen sus trabajos, ¿ok? Buen día. Buen día. Gracias a ustedes.